Seguimos en la política. Tras la derrota de José Antonio Kast en la segunda vuelta, ha surgido una serie de interrogantes en la centro-derecha sobre el rumbo que debe tomar lo que será la oposición a partir del 2022, cuando suma a Gabriel Boric en la presidencia. ¿Debe hacerse una alianza, por ejemplo, con el Partido Republicano? Una de las dudas que está. ¿Kast debe ser el líder de la oposición? Son algunas de las interrogantes que vamos a estar conversando con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Senador, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Antes de ir a eso, quiero preguntarle, en los primeros 2 días, las horas que lleva Gabriel Boric como presidente electo, en sus declaraciones, en su visita a La Moneda, en la reunión también en la Convención Constitucional, ¿cuál es el balance que hace usted de estas primeras horas, digamos, antes de llegar al 11 de marzo, cuando ya comienza su administración? Mire, yo creo que lo ha hecho bien, no se ha equivocado, ha mostrado ponderación, humanidad, lo ha hecho bien. Si el tema no pasa hoy día ya por la persona del presidente Boric, pasa por la capacidad que él tenga de hacer un equipo que sea acorde a lo que Chile necesita. Y en eso es evidente que la gente nos dio varias señales desde las últimas elecciones. En el caso de la elección parlamentaria, dijo moderación, moderación. La gente quiere cambios, quiere transformaciones, pero con moderación, con tiempo, no una refundación de un país, digamos. Y bueno, el presidente Boric, en ese sentido, una de las cosas que yo creo que tiene que apurarle son las señales económicas. ¿Quién va a ser su ministro o ministra de Hacienda? Eso es muy importante. Y lo otro que tiene que hacer, a mi juicio, si yo tuviera que recomendarle algo, es que haga un trabajo prelegislativo. ¿Qué significa un trabajo prelegislativo? Juntarse con todos nosotros antes de presentar los proyectos para acordarlos. No mandar la cosa hecha al Parlamento para que al final quede la grande y empiecen las discusiones. Hoy día es urgente hacer la reforma de la previsión y cuál va a ser el sistema futuro para todos los chilenos. Y eso hay que hacerlo en conjunto, no lo puede hacer solo. Senador, usted hablaba de señales y quiero llevarlo a la vereda donde usted está, que es la derecha, la centro derecha. ¿Se leyeron mal las señales o definitivamente no se leyeron? Bueno, primero hay que reconocer que fue una paliza. No fue una ganada así nomás, fue una paliza dura, que partió, ¿no es cierto?, con 2 candidatos que no tenían ninguna posibilidad de ser, de los extremos, después se empezaron a moderar, pero creo que claramente cuando compiten los extremos siempre gana la izquierda, porque sobre todo si eres oposición es mucho más fácil plantear la problemática y no estás amarrado a soluciones. El problema que tiene hoy día el presidente Boric y la gente del Frente Amplio es que otra cosa es con guitarra. Todo lo que han dicho, ¿no es cierto?, van a tener que cumplirlo y si no lo cumplen van a tener problemas. Pero, siendo positivo, veámoslo de otra forma, yo creo que la candidatura de mi sector, porque claro, yo apoyé a José Antonio Kast porque creía que era la candidatura que podía influir, cosas, le faltaba a mi juicio vocación de transformación, vocación de cambio. O sea, y por ejemplo, cuando tú te planteas en un debate defendiendo las AFP como las conocemos, bueno, eso es regalarle la elección al del frente, ¿no? Y lo puedo decir ahora porque lo planteé por escrito, se lo planteé a José Antonio como se lo planteé al Rojo Edwards. Si van defendiendo las AFP como lo están haciendo, sin hacer los cambios o planteando una diferencia, no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Entonces, ahora se ha dado toda una discusión que a mi juicio no llega a ningún lado. ¿Quién va a ser el líder de la derecha? Y primero, la derecha, la centro derecha, José Antonio Kast no es de centro derecha, por lo tanto no puede liderar un proceso nuestro. Claro, fue el candidato a la centro derecha para la segunda vuelta, obtiene porque era el candidato que ganó cuando llegó a la presidencia. Más bien se hace ese cálculo, pero ayer comentábamos con Mario Desbordes y llegamos también a la conclusión de que los liderazgos en estos años se tienen que dar de una manera con un cauce natural, con el contexto y también con las contingencias que se van dando. ¿Usted cree también que debe ser así, más que de alguna manera situar a quién fue el representante de un sector político? Me parece que lo que dice Desbordes es correcto. Además no se va a dar. No se va a dar porque en el fondo, cuando tú has hecho una campaña y tienes todo un proceso de años de una persona de extrema derecha y de repente apareces como de centro, claro, yo confío, porque, primero, José Antonio Kast es una persona honesta, es una persona inteligente, no es ningún bandido como lo venden, ni fascista,
pero es una persona de extrema derecha. Y él se dio cuenta que tenía que abrirse a todos si quería ganar. El problema es que yo diría que la misma campaña y todos sus cercanos no tenían vocación de cambio, no tenían vocación de transformaciones, y eso se percibió. ¿Por qué, senador? Aquí falta una discusión. Sí. Es una discusión cómo nosotros, más que con un tema electoral, vamos a enfrentarnos como oposición frente al presidente Boric. Vamos a hacer una oposición destructiva, dura, como lo han sido ellos con el presidente Piñera, porque aquí ha sido una masacre con el presidente Piñera, o la que yo planteo, una oposición constructiva, con acuerdos prelegislativos para poder hacer las transformaciones que Chile necesita. Porque si nosotros, o mi sector, decide tener una oposición dura, obstructiva, la gente nos va a pasar la cuenta. Sí. Oiga, senador, voy a ir al estilo y el foco que tiene que tener la oposición en los próximos 4 años de gobierno. Me parece muy importante abordarlo, digamos, ya pasado lo que son las elecciones. Pero antes, usted hablaba de que la derecha y la centro derecha necesitaban un candidato con vocación de cambio. Esa vocación de cambio la representaba Sebastián Sichel, primera pregunta. Y segundo, ¿qué rol cree usted que puede cumplir Sebastián Sichel en los 4 años que vienen? A ver, yo creo que Sebastián Sichel se mató solo en la campaña, pero sí tenía vocación de cambio. ¿Por qué se mató solo? Sí, porque cometieron muchos errores tremendos, partiendo de la base de que todos los que de alguna manera éramos políticos teníamos sarna, o sea, ellos eran independientes, se la sabían todas, no quisieron ayuda. Yo creo, pero él como persona y en su discurso y en lo que yo por lo menos lo conozco, sí tenía o tiene vocación de cambio, él tiene un profundo sentido social, pero yo no creo que tenga ninguna base de liderazgo para liderar ningún ¿Hubiera sido proceso. mejor candidato que José Antonio Caz en la segunda vuelta en ese análisis, senador, a su juicio? De todas maneras. Pero no ganó, sí, porque él partió con una historia, que era su historia personal, le sirvió para la primaria, pero siguieron con el mismo cuento para la segunda, para la presidencial. En la primaria partió con eso y no le resultó. Lo mismo a José Antonio. El orden lo llevó a la presidencial, pero el orden no era solo suficiente para la presidencia. La gente quería orden, pero también quiere transformaciones, tiene cambios, no solo orden. Y eso tiene que entenderlo el presidente Boric. Por eso que yo creo que, mira, yo no soy pitonizo ni la Yolanda Sultana, pero no creo que Sichel vaya a tener un rol muy relevante en el futuro. No lo creo. ¿Usted lo ve participando en la centro derecha? Fue candidato de Chile Vamos. La duda que viene es si hace un centro de estudios, parece que sería una opción, un movimiento, si va a estar ubicado en la centro derecha. ¿Lo ve ahí? Algunos creen que no. Yo supongo, si él fue candidato a la centro derecha y aparece en otro sector, bueno, ya ahí termina de enterrarse. Así de claro. En la vida hay que tener una mínima línea, digamos. Pero mira, esto no pasa por nombres. Sí. Hoy día estamos equivocados hablando de nombres. No, esto pasa por un proyecto político, esto pasa por un sueño país, esto pasa por hacer un proceso de reflexión y entender que mucha gente del sector todavía no cree que el 18 de octubre fue de verdad, que la gente salió a la calle porque está molesta, porque han habido abusos, un montón de cosas. Entonces, esto de creer que hacer una campaña anticomunista, porque esta era una campaña anticomunista, más que con propuestas, era una campaña anticomunista. Entonces, el creer que todo lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto?, viene de una estrategia de la izquierda, tan equivocado. Es el resultado, y ha pasado en muchas partes del mundo, del país que está en crecimiento y que empieza la desigualdad, abusos, diferencias, y la gente se empieza a molestar, se empieza a enojar y al final termina reventando. Por eso que para el presidente Boric esto va a ser muy difícil, porque su diagnóstico era correcto, pero las soluciones eran muy fáciles y no son fáciles las soluciones. Vamos al perfil de la oposición, senador Osandón. Me parece bien relevante eso. Usted, y lo hemos escuchado también del presidente de la UDI, Javier Macaya, de otros integrantes de Chile Vamos, plantean ser una oposición constructiva, no una oposición destructiva. Eso es evidentemente lo que siempre se busca, digamos, y también lo que espera la ciudadanía. Pero la historia puede dar giros. Ahora, ¿cómo evitar, le hago la pregunta a usted, que participa en el Parlamento, cómo evitar desde la futura oposición
la tentación de el revanchismo político. No sé, por ejemplo, desde la interpelación a acusaciones constitucionales, esa frase que se escuchaba tanto desde el hoy oficialismo de que se ha negado la sal y el agua a la administración Piñera. ¿Cómo evitar esa tentación que va a estar muy presente, uno entendería, los primeros meses? Mira, primero hay que ser justo. Al presidente Piñera le tocó un estallido social y una pandemia que no eran culpa de él, así que ha bailado con la fea. Pero sí, él no ha sido capaz de asumir que es minoría en el Congreso. Ajá. Y cuando uno asume que es minoría en el Congreso, hace trabajo prelegislativo. Y no lo hace. Se mete en todo, hace todo, pero no nos pregunta ni siquiera a nosotros. O sea, no habla ni siquiera con nosotros. ¿Hubo Y soberbia después, ahí, cree usted? si tú no estás de acuerdo con lo que ellos plantean, pasas a ser traidor. Primer punto. Ya. O sea, ese es un tema que es súper importante. Segundo, hay muchos senadores de la centro-derecha que no estamos dispuestos ni vamos a aceptar una oposición destructiva. Yo no me voy a sumar a una oposición destructiva. Eso no quiere decir que no defienda mis principios y que no pare las cosas que no me parecen correctas de este proceso o este sueño refundador que tiene la izquierda joven, que están convencidos que lo van a hacer todo de un día para otro y que el sueldo mínimo ojalá lo lograran subir a 500.000 pesos, sería maravilloso, y que se arreglaran las pensiones, todo lo que dicen, si el diagnóstico está correcto. Pero hay que lograrlo. Usted habla del realismo, digamos. Lógico, Ya. cuando tú planteas un programa con el 8, o sea, con un crecimiento que no es el real, ¿no es cierto? Y que va a crecer 8 puntos y todas las... Ahora, eso no funciona. Desde ese sector que usted apunta, se ha dicho varias veces que el exceso de realismo, podríamos decir, en las políticas públicas es justamente lo que derivó en esa inequidad, esa desigualdad y finalmente decir... No es el minuto de hacer esto o esto otro. Ahora hay un análisis quizás más profundo con respecto a eso, pero de todas maneras se habla de ese proceso transformador con respecto a no quedarse con esos obstáculos de simplemente ser súper realista, de alguna manera. ¿Cómo lo ve? A ver, mira, la cuestión es muy clara. El diagnóstico es correcto y las transformaciones hay que hacerlas. El tema es cuánto nos vamos a demorar, cómo se va a hacer. Porque los números no dan y los números no mienten. Así de claro. Por eso que ojalá, ¿no es cierto?, en el Congreso se apruebe rápido esta ley corta que mandó el presidente Piñera para subir las pensiones de la gente que gana menos. Eso es muy importante. Y después viene inmediatamente una solución que va a tener que ser mixta, porque el sistema no da. Si el presidente Boric decide transformar el sistema de pensiones en Chile en un sistema de reparto, el sistema que es absolutamente fracasado en los países socialistas, aquí no tiene piso. ¿Para qué lo manda? Pero si él es capaz de plantear un sistema mixto, de tal forma de que realmente se mezcle el ahorro de las personas, más el rol del Estado, etcétera, y logremos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener pensiones dignas, que las AFP no las han cumplido, las AFP se mataron solas. Entonces, nosotros, hay un grupo de personas que no estamos dispuestos a una oposición destructiva y sí a un proceso de reflexión para entender qué es lo que pasó. O sea, hay mucha gente de mi sector que todavía no entiende por qué la gente está molesta. Pero esa historia es bien conocida en la centro-derecha, senador. Yo la he escuchado varias veces y en otras administraciones, por supuesto, antes del estallido social, antes de todo lo que estamos conversando, sí, pero siempre se ha hablado de alguna manera de que cuando se pierde hay que hacer cambios y muchos desde el sector que usted representa dicen, bueno, pero al final los cambios, y no va por un tema solamente de recambio generacional, sino de recambio en la visión, que por ejemplo ha sido bien contrastante entre partidos como el suyo, Renovación Nacional, que hay miradas bien contrapuestas de entre unas personas y otras, Evópolis, la UDI, no es un tema bien fácil, digamos, de hacer un cambio de mirada y finalmente los resultados son los que de alguna manera dicen, parece que estábamos equivocados. A ver, primero, los cambios no se han hecho porque ganamos las elecciones. Si Piñera, el presidente Piñera no hubiera ganado Guillén, la cosa es distinta, pero ahora nos dieron una paliza. Claro, se reacciona en base a los resultados finalmente, no es más reacción que prevención. Así es la vida, desgraciadamente. Sí. Bueno. Muchos entienden a palo, pero ojo, que fíjate que esto ha pasado en otros sectores. Mira la centroizquierda. Lo que llamábamos la concertación, que gobernó 20 y tantos años, que arrasaba, no existe. No existe. Hoy día colgándose de la ultraizquierda, colgándose. Ojalá
que el presidente Boric tenga la prudencia de invitar a mucha gente con experiencia de la exconcertación, porque saben gobernar y le van a dar estabilidad a su gobierno. Así de claro, porque ellos lo hicieron bien. No fueron capaces de defender su legado, que es distinto. No fueron capaces de darse cuenta de los cambios, porque siempre cuando uno escucha en el Parlamento a los senadores, por ejemplo, o senadoras de lo que es hoy día la oposición, de la antigua nueva mayoría, y pareciera como que no eran gobernado nunca. Es una cuestión pero increíble, o sea, como que no eran gobernado nunca, hablan como cuando fueron ellos los que gobernaron. Y lo hicieron bien, pero ellos, junto a nuestro sector, no quisieron hacer los cambios que había que hacer. Y hoy día no existen, porque nosotros estamos apaleados, pero ellos no existen. Y van a tener que rearmarse porque son importantes para Chile. La democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, son importantes para Chile. Senador, los desafíos que estamos conversando a esta hora, agradeciendo estos minutos como siempre, también se van a dar en un contexto de sistema político totalmente distinto, con una convención constitucional que el próximo año presentaría una propuesta de nueva constitución que tiene que ser votada, que puede también generar varios cambios, pero un Congreso que también se modifica luego de las elecciones parlamentarias. En el Senado, por ejemplo, en su caso, este 50-50, como se ha dicho, este equilibrio que va a obligar a, ya hubiera sido José Antonio Kast, o en este caso el presidente electo Gabriel Boric, a conversar más que nunca, a llegar a acuerdos. Ahora, también va a ser la oportunidad y la posibilidad de que la derecha llegue a la presidencia del Senado. Ha sonado su nombre, se le ha preguntado varias veces, usted ha dicho, sería un honor, hay que hablar primero con los colegas, digamos, que es una razón evidente. ¿Usted está dispuesto a llegar a la testera? ¿Y cuál sería también, si fuera el caso, si tuviera la confianza de los colegas, digamos, el punto que usted pondría como presidente del Senado en la administración que viene y en estos cambios que yo estoy configurando, digamos? A ver, primero yo estoy disponible para estar donde debo estar por el futuro de Chile. Hoy día no está para gustos personales. Y si puedo ser yo una persona de puente, no tengo ningún problema. Yo creo que el Senado tiene que volver a parlamentar, tiene que volver a conversar. A nosotros nos han arrasado. La oposición hacia el presidente Piñera ha sido durísima. No le perdonan una, no le dejan pasar una. Nosotros tenemos que ser al revés, pero exigirle al gobierno futuro que exista un trabajo prelegislativo y que converse las cosas. Y que lleguemos a acuerdos para sacar las cosas rápidas. Así de claro. Y por otro lado, la constituyente nosotros no la podemos pautear para nada porque no corresponde, hay que respetarla y observar, porque en el fondo ahí también no se puede transformar en una institución partidista, anulando a todas las visiones, un poco lo que ve, y por eso hay tanto desprestigio de los constituyentes. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que hay mucho fanatismo y hay gente de ultra izquierda y de ultra derecha que quieren que esto fracase. Y nosotros tenemos que tener una constitución prudente que no venga a refundar Chile y cambiar todo, sino que tiene que hacer las cosas como deben hacerlas para que sigamos funcionando y mejoremos. Sí, esto hay que corregirlo, no hay que refundarlo, que es distinto. Porque este país, los que somos un poco más viejos, lo hemos visto cómo ha cambiado. Los jóvenes no saben cómo la pobreza, lo atrasado que éramos hace 30 años atrás. Éramos otro país. O sea, nosotros, yo cuando era chico, ir a Mendoza era como ir a Europa. Si nos admirábamos con Mendoza. ¿Ah? Es divertido y hoy día estamos insertos en el mundo, somos un país reconocido, ¿ah? Tenemos tratados internacionales con mucha gente, exportamos fruta, pescado, cobre, entonces somos un país distinto, pero claramente mucha gente empezó a quedar fuera de ese progreso, pues, o quería más progreso, o sea, la discusión de gratuidad a una universidad hace 30 o 40 años atrás era impensable porque ni siquiera se entraba a la universidad, ni siquiera habían universidades. O sea, y eso hay que hacerle un llamado al presidente Boric. Valore lo bueno que tiene este país y corrija lo malo. Senador Sandón, como siempre, gracias por esta conversación, que tenga un buen día y estamos en contacto, que le vaya muy bien. Gracias, adiós. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, chao.